Viceministro, hoy para hablar del comportamiento de la economía entre enero y febrero del 2018 pasaron las lluvias, la emergencia y obviamente hay una gran cantidad de recursos que se destina en estos casos, ¿no?, de emergencia nacional. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de Televisión Universitaria del programa Jaque Mate. Y bueno, estamos acá para que podamos conversar de economía. Evidentemente, bueno, están pasando las lluvias, ¿cierto? Y en general el comportamiento económico que estamos observando estos primeros meses va en línea en lo que ya habíamos visto en la gestión 2017, ¿no? La gestión 2017, tal como lo habíamos nosotros anunciado, parece ser que en el mundo y en América Latina el comportamiento económico está mejorando bastante, ¿no? Para dar simplemente algunos datos, en el año 2016 América del Sur tenía una tasa de crecimiento negativa. El año pasado, por la estimación de los organismos internacionales, América del Sur habría crecido en un 0,8%. Se espera que para este 2018 tengamos un mejor resultado, y a nivel de precios internacionales, uno de los precios que más interesa en el país por la venta de gas que realizamos a la Argentina y al Brasil, ha estado por encima de los $60, ¿no? Entonces eso implica también que el precio del gas en los siguientes meses va a tener un comportamiento positivo. En ese sentido, lo que se prevé es que no solo este año tengamos el motor de la demanda interna, sino también el motor de la demanda externa, ¿no? Eso va a ser sumamente importante porque el año pasado estimamos que se haya crecido en un 4,2%, sí. Pero ese 4,2% ha estado empujado fundamentalmente por el papel de la demanda interna, por el papel de la inversión pública, y bueno, la demanda externa aún no se había recuperado el año 2017 en toda la dimensión que nosotros hubiésemos querido. Este año 2018 se espera que el comportamiento sea mucho mejor y por lo tanto podamos ir alcanzando las previsiones que hemos hecho para esta gestión. Se calculaba del crecimiento económico del 4,7%, ¿están las expectativas? ¿Se mantiene? Sí, evidentemente se mantiene, los primeros indicadores muestran que esto va a ser así. Los avances, los primeros reportes que tenemos en cuanto a la ejecución de la inversión pública también nos están mostrando estos indicadores positivos. Tenemos un repunte en términos de la industria que está creciendo a más del 5% por los indicadores que tenemos del año pasado, y también los indicadores microeconómicos nos están mostrando indicadores positivos, ¿no? Tenemos crecimiento en lo que significa las ventas de los supermercados, en los valores que están registrando nuestras aerolíneas. Entonces nos muestran un panorama positivo. Esto hay que unirlo también con otros indicadores más microeconómicos que hacen al quehacer de las familias. Uno de ellos es la tasa de inflación, ¿no? El año pasado hemos terminado con una tasa de inflación del 2,71%. Es una tasa de inflación baja que muestra la estabilidad de precios que tenemos en el país. Por otro lado, la tasa de desempleo también se está manteniendo alrededor del 4,5% para el año 2017. Entonces, eso quiere decir que los mercados de trabajo están siendo dinámicos, se están creando empleos. Otro indicador que también nos muestra la salud positiva de la economía es la cantidad de empresas que tenemos, ¿no? Más o menos en enero estamos hablando de una cantidad de empresas de 296.000 empresas vigentes, ¿no? Esto haciendo el neto, ¿no? Hay empresas que se cierran, hay otras que se abren, pero eso nos está mostrando que tenemos un crecimiento positivo respecto a los indicadores del año pasado. Por ejemplo, algunos estaban comentando que estamos con un déficit fiscal muy alto respecto al Producto Interno Bruto, por lo menos lo que ha programado el gobierno es altísimo. Decía uno de los analistas, la Serna, casi una quinta parte de los gastos fiscales no tienen financiamiento. Bueno, ahí debemos desmentir totalmente esa afirmación, y la verdad
me sorprende que algunos colegas lo utilicen así, ¿no? Para explicarlo en sencillo, los economistas utilizamos lo que se llama la regla de oro del resultado fiscal. ¿Cuál es esa regla de oro? Que los ingresos corrientes deben ser superiores a los gastos corrientes. Es la regla de oro, ¿no? En el caso boliviano eso se cumple con holgura en cuanto a ingresos corrientes, o sea, los ingresos de los impuestos fundamentalmente, en relación a los gastos corrientes de sueldos, salarios, todas las actividades propias del Estado. Ahí tenemos un superávit. Ese superávit para el año pasado más o menos está alrededor del 6% del producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la fuente del déficit fiscal? Fundamentalmente es el programa de inversiones que estamos realizando, o sea, inversiones que van en línea con nuestro Plan General de Desarrollo, que se financian de dos formas. La primera es con los saldos de caja y bancos de las gestiones anteriores. No debemos olvidar que al momento entre gobernaciones, municipios y universidades tienen en saldos de caja y bancos alrededor de 7.500 millones de bolivianos, o sea, más de 1.200 millones de dólares. Entonces, contablemente, como no son ingresos de la gestión, en la gestión siguiente se contabilizan como parte del déficit fiscal. Entonces es una fuente. Y la otra fuente, naturalmente, son los créditos internos y externos que se están ejecutando en función a los contratos anteriores. Por lo tanto, no es un déficit fiscal que nos deba preocupar, pero además, y aquí viene un dato importante que muchas veces no se lo analiza en profundidad, es que venimos de 8 años de tener superávit. Es decir, en economía lo que tiene que ocurrir es que los años en los cuales tengas déficit te tienen que compensar con los años en los que tienes superávit. Este déficit, en el tiempo y en la medida en que nuestras inversiones van a ir madurando, se va a ir corrigiendo y por lo tanto no debe generar ningún problema en relación al manejo macroeconómico que tenemos del país. Viceministro, habla de inversión. ¿Qué tipo de inversión es la que se está planteando? Porque obviamente algo que se espera es que sea inversión más de carácter productivo. Exactamente. En realidad, más o menos para que la población tenga un orden de las cifras, ¿no es cierto? Tomando en cuenta a las empresas estatales, a las sociedades anónimas mixtas como Entel y las subsidiarias de YPFB, la inversión que tenemos programada este año supera los 7.000 millones de dólares, ¿no? Para que tengan un orden de comparación. El año 2005 invertía el país 600 millones de dólares, ¿no? En realidad Bolivia es un país que se destaca en América del Sur por tener la mayor relación inversión sobre productos, más o menos del 13%, ¿no? Ahora, ¿en qué se destina esa inversión? Alrededor del 50% es inversión productiva a cargo de nuestras empresas estatales, llámese yacimientos, llámese ENDE, llámese el litio, etcétera. Toda esa inversión productiva es más o menos la mitad de la inversión que estamos realizando. Alrededor de un 30% que tenemos en infraestructura, en caminos, en telecomunicaciones, y el 20% restante tiene que ver con la inversión social, que tiene que ver con infraestructura hospitalaria y todo lo relacionado a salud, etcétera, ¿no? Pero una característica que tiene la economía boliviana o el sector estatal es que realiza inversiones productivas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque más o menos el 40%, o sea, 4 de cada 10 bolivianos en el presupuesto, corresponde y es generado por nuestras empresas públicas. Ese es uno de nuestros secretos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque la economía boliviana se sostiene por la demanda interna, o sea, inversión pública, y se sostiene por la redistribución del ingreso, pero la otra parte que financia el funcionamiento del Estado son las empresas públicas, ¿no es cierto? Las empresas públicas durante estos 12 años, todos los años en conjunto, han generado utilidades, y la mayor prueba es que uno de nuestros bonos centrales, que es el bono Juancito Pinto, es financiado en su totalidad por las utilidades de las empresas públicas. Entonces, esa mecánica, ese círculo virtuoso de generar demanda interna, de generar un proceso de crecimiento, ha permitido que entre el año 2005 tengamos un
Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares y el año pasado estemos alrededor de los 36.000 millones de dólares, ¿no? En la medida en que esto se va haciendo, se genera un círculo virtuoso que mantiene la dinámica de la economía boliviana. El gasto público. ¿Cómo está el gasto público? Porque el aparato es más grande que el 2005, digamos, hoy en día. Es grande, ¿no? Pero ahí se tiene que ver dos aspectos importantes, ¿no es cierto? En la economía del sector público, si quieres gastar, tienes que tener ingresos. O sea, esa es la relación, ¿no es cierto? El presupuesto de este año alcanza los 214.000 millones de bolivianos. Pero lo que se tiene que tomar en cuenta es que el Estado boliviano es capaz de generar esos 214.000 millones de bolivianos. Primer elemento. Segundo elemento, un criterio para ver desde el punto de vista presupuestario es si está creciendo o no está creciendo el aparato público, es ver el gasto corriente de lo que técnicamente se llama el gobierno general, ¿no es cierto? El gasto corriente del gobierno general, el año 2005, equivalía al 29% del Producto Interno Bruto. Esa es la proporción, ¿no es cierto? Para el año 2018, o sea, para este presupuesto, ese gasto público representa el 30% del producto, o sea, hemos avanzado un puntito. Ahora, ¿por qué, digamos, a veces eso confunde a nuestros analistas? Es porque el PIB, o el Producto Interno Bruto, del año 2005 era pequeño, ahora es más grande, es 4 veces más grande. Entonces, naturalmente, eso implica que nuestro aparato estatal crezca. Ahora, ¿por qué crece? Eso es importante aclararlo, ¿no? Crece fundamentalmente porque hemos generado alrededor de un promedio de 3.000 ítems para el sector de educación por año. Eso hemos generado. ¿Por qué? Porque había un déficit fuerte de maestros. Y hemos generado alrededor de 2.000 ítems por año para el sector salud. Entonces, esa es una de las fuentes por el hecho de que tenemos que invertir en educación y salud. No debemos olvidar. ¿Cada año se han ido otorgando estos ítems? Exactamente. O sea, en realidad, por esa razón, la cobertura que tenemos en cuanto a educación es tan grande. Uno de los gastos, por ejemplo, cuando uno compara la relación de presupuesto para la niñez, en América Latina estamos entre los lugares más altos. ¿Cuál es la razón? Porque invertimos bastante en educación. Lo propio hacemos en relación al sector salud y los recursos que estamos destinando. Si uno analiza con precisión el presupuesto, va a notar que el presupuesto para salud y educación es mucho más grande que el destinamos, por ejemplo, a Fuerzas Armadas y Seguridad Ciudadana por las prioridades que tiene el Estado boliviano. Viceministro, una última consulta. Estuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marcos Salinas, y él dijo uno de los problemas que se deben superar este 2018 es el estancamiento de la actividad empresarial. Bueno, ahí lo que pasa es que nuestro empresariado tiene una característica que estamos seguros que en el tiempo se va a superar, ¿no? Nuestro empresariado es averso al riesgo, ¿no? Una hipótesis que como académicos nosotros manejamos es que una de las razones por las que fracasa el neoliberalismo, porque el neoliberalismo planteaba que se reduzca el Estado y la inversión privada sea la que se dinamice, ¿no es cierto? Y crean todo un aparato jurídico para eso, es precisamente que les ocurre esto. Hacían sus leyes, tenían todas las condiciones, pero no invertían. Ahora, ¿por qué no invierten? Porque son temerosos, en mi opinión, ¿no es cierto? No se arriesgan, pueden tener muchas oportunidades, pero no invierten. Esa es una característica que sensiblemente se ha mantenido en estos años y esa es la razón fundamental por la que el Estado tiene que intervenir. Ahora, con esto no quiero decir que todos los sectores sean parecidos, ¿no? Por ejemplo, si uno ve las estadísticas, lo que encuentra en Bolivia es que el sector constructor, por ejemplo, ha tenido una dinámica algo diferente, ¿no es cierto? Las construcciones, si uno nota en las principales ciudades del país, han mantenido su dinamismo, se han hecho grandes inversiones. Aquí en La Paz, por ejemplo, toda la inversión que se está haciendo en la Avenida del Poeta, una inversión bastante grande en términos de lo que significa el sector constructor, nos muestra esta dinámica. Pero es solamente lo de teleférico. En la Avenida del Poeta lo más visible es lo de teleférico, nada más. No. Lo que están haciendo es un complejo de edificios cuya dimensión es parecida o
en términos de metros cuadrados que se están construyendo, equivale al Urubó de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces el complejo de las Torres del Poeta es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de inversiones son las que nos muestran una dinámica en el sector constructor. O si por ejemplo uno ve y compara las fotografías de lo que era Sopocache o de lo que era la zona sur, por ejemplo, entonces ahí uno encuentra una dinámica del sector constructor muy importante, ¿no? Pero si tú quieres, para analizar un poco cómo es la dinámica de los sectores, eso en gran medida se ha logrado gracias a la Ley de Servicios Financieros que hemos nosotros promulgado, que lo que permitía era que importantes sectores de la sociedad que antes no podían acceder a la vivienda porque les pedían una cuota inicial, porque las tasas de interés se ajustaban con la tasa de referencia, etcétera, ahora no necesitan esa cuota inicial, ¿no es cierto?, porque hay un fondo que les financia y las tasas se mantienen durante todo el crédito. Entonces eso ha permitido que mucha gente acceda a la vivienda y eso también ha dinamizado todo el sector constructor, que lo hemos visto en todo el país. Volviendo a insistir con el tema del estancamiento de la actividad empresarial, ¿por qué señalo a la Cámara Nacional de Comercio? Porque don Marco Antonio Salinas ha hecho mucho énfasis en este tema, porque además el mayor empleador, ¿quién es? La empresa privada. Así es. ¿Cuánto de porcentaje da trabajo la empresa privada comparado al Estado? Bueno, se puede hacer una relación, ¿no es cierto? En realidad en Bolivia más o menos el Estado tiene una participación en el producto entre el 35 y el 40%, ¿no? El sector privado tiene una participación entre el 60 y el 65%, entendiendo, sí, en cuanto al Producto Interno Bruto, ¿no? Una relación en cuanto al empleo es más o menos parecida, pero no debemos olvidar que en el caso boliviano los mayores empleadores son los microempresarios, ¿no es cierto?, en términos de la distribución, y la mayor generación de empleo se da por el lado de los microempresarios. Ahora, y yo no hablaría de un estancamiento, yo ahí debo desmentir rotundamente esta afirmación, ¿no es cierto? Porque si uno utiliza la misma composición del PIB, no es que solo el Estado ha crecido, o sea, el Estado ha tenido su importancia, ha crecido, pero el sector privado también lo ha hecho, porque esta demanda interna está compuesta naturalmente por lo que hace el Estado, pero el Estado inyecta una gran cantidad de recursos que son puestos en movimiento también por el sector privado. Por lo tanto, estas tasas de crecimiento que hemos tenido se están reflejando en lo que significa el sector público y el sector privado también, que ha tenido las mejores condiciones. El presidente, por ejemplo, en su informe de enero mostraba cómo ha sido el crecimiento de las utilidades de las empresas, ¿no es cierto?, que ha tenido un comportamiento creciente en los últimos años. ¿Por qué hay esas utilidades? Precisamente porque hay una dinámica muy fuerte de parte del sector privado y del sector estatal. En ese sentido, la gran ventaja que tiene la economía boliviana es una economía que se dinamiza internamente y que tiene un proceso de crecimiento sostenido, aspecto que no solo lo decimos nosotros, sino también ha sido destacado por organismos internacionales, por universidades extranjeras, que ven que en estos años de crisis internacional, con caída de precios de las materias primas, el modelo boliviano ha mantenido una tasa de crecimiento sostenido. Viceministro, ya va a empezar el diálogo, la negociación para el incremento salarial. Así es, evidentemente, como es tradición por estos meses, nosotros, el gobierno, se reúne con la Central Obrera Boliviana para analizar el incremento salarial. ¿No van a invitar a los empresarios para conversar este tema? Por lo que es el tema del tratamiento sectorial, este es un tema que se lo define con los trabajadores, ¿no es cierto?, por ser un tema de relación directa con ellos. Ahí nuestra política siempre ha sido de dar un incremento superior a la tasa de inflación para no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino que haya una ganancia en términos reales, ¿no es cierto? Si bien todavía estamos haciendo los cálculos, tenemos los datos de la tasa de inflación,
pero todavía se están procesando los datos del Producto Interno Bruto, que nos tiene que dar la dimensión respecto al crecimiento de la productividad del trabajo que se tienen que analizar. Nosotros estamos seguros de que, como es costumbre en los últimos años, esta nuestra política salarial va a mantenerse. Y va a ser solamente con la Central Obrera Boliviana, no convocarán a los empresarios. Bueno, como es tradición en el caso boliviano, nuestra relación y como corresponde se realiza con las organizaciones de los trabajadores, en este caso la Central Obrera Boliviana. Viceministro, muchas gracias por haber venido, un placer, gracias. No, Jimena, el agradecido soy yo. Gracias. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, acompañándonos esta noche. Vámonos en la pausa, enseguida volvemos.